SER Podcast. Paco Echeverría, buenas noches. Saludos, ¿qué hay? ¿Cómo está? Muy bien. Paco es antropólogo forense y coordina desde hace 2 años las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros. ¿Cuál es su trabajo ahora mismo, Paco? Bueno, llevamos 2 años y la tarea consiste en coordinar a equipos que son historiadores, por ejemplo, que trabajan en los lugares donde se acumula la documentación, los archivos, y a genetistas que también están en su laboratorio. Y entre los historiadores y los genetistas tenemos un grupo de trabajo directo aquí en el Valle que está constituido sobre todo por arqueólogos que buscan, antropólogos que analizan los restos, seleccionan las muestras, por forenses que interpretan la patología, y si toda esta secuencia va bien, logramos las identificaciones. ¿En cuántas criptas o en cuántas salas han conseguido entrar hasta ahora? Bueno, se decidió por cuestiones de seguridad, porque no se conocía la parte arquitectónica, el hormigonado y estas cuestiones, se decidió empezar por el Santo Sepulcro, que por otra parte es de donde más solicitudes hay. Hemos revisado, porque hay 5 plantas, como si fueran 5 alturas de pisos, como si fuera un edificio de 5 alturas, ¿no? Sí. Que están en los laterales de la propia iglesia, es decir, no se ven desde la propia iglesia. Tú no te imaginas que detrás de las paredes puede haber un edificio de 5 alturas. Y dentro de esos edificios o esas plantas, pues son como almacenes. Hemos entrado en 4 de esos 5 pisos. Nos queda el más alto, el de más arriba. Todos los demás los hemos revisado ya prácticamente y vemos que la planta más baja, porque acumula el agua que va filtrando de la montaña a cada piso y perfora y llega hasta abajo, pues están peor conservados los restos que los que están un poco más arriba. Porque esto de lo que me está hablando está justo debajo de la cruz, o sea, en mitad de la montaña. El altar está exactamente debajo de la cruz. Claro. Sí, esto está alrededor. Y esto está a los lados, luego estamos 100 metros por debajo de lo que es la montaña que uno ve desde el exterior, en el centro de la montaña de pura roca, que es. Cuando usted habla de solicitudes, ya lo hemos contado antes, porque las familias han reclamado los cuerpos de sus familiares para poder enterrarlos en otro lugar que no sea aquí en Cuelgamuros. Sí. ¿Cómo están los cuerpos? Bueno, hay que explicar también, fíjate, otra cosa. ¿Por qué se han hecho estas reclamaciones? ¿Os imagináis que hay familias que cuando empieza el movimiento por la memoria histórica, ahora en memoria democrática, empezamos a hacer las exhumaciones, han pasado 25 años desde que utilizamos esta metodología científica, resultó que hubo algunos lugares en donde al ir a buscar la fosa estaba vaciada y había 4 huesos sueltos, unos trozos. O sea, las familias pensaban que sus familiares estaban allí. Claro, iban allí, al monte. Estaba vacía. Y cuando preguntan, ¿cómo que está vacía? ¿Qué ha pasado aquí? Alguien les dijo, es que los llevaron al valle. Y es donde se descubre que Franco no solamente lleva al valle a los que murieron por Dios y por España, los de su lado, sino que se llevó, sin pedir permiso a las familias, tampoco claro, más restos. ¿Y por qué? Pues porque Franco quiso rellenar el valle con todos los huecos que había preparado, con todo su diseño. Hay alguna teoría que dice que seguramente descubrió que no tenía tantos restos para rellenar a los suyos, porque también hubo familias del lado de la derecha, vamos a decirlo así, que dijeron que no se iban a llevar los restos al valle. Ese es el ejemplo de Paracuellos, por ejemplo, y algunos más. Y de pronto empezaron a tirar de otras fosas que estaban por ahí en el monte. Y esas son un número indeterminado, es impreciso, porque no se sabe con seguridad. Es decir, hay cuerpos que llegan identificados porque se sabe quién es la víctima, que tenía nombre y 2 apellidos, y el franquismo hizo todo el esfuerzo en su momento por identificarlos, y luego llegan en cajas que están mezclados, cajas de hasta 15 muertos en cada caja, mezclados, donde particularmente están las fosas comunes del lado de los republicanos. Y como estas familias reclamaron eso, hubo un proceso judicial en vía civil, les dieron la razón, y a partir de ese, que era la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que dice que tienen todo el derecho, junto con Patrimonio Nacional, a recuperar esos restos. O sea, que el franquismo metió en unas cajas bien cuidados, bien nombrados a los muertos del bando nacional, y sin embargo a los republicanos los metió en cajas de A15, unos encima de otros. Aunque también hay restos de los que murieron por Dios y por España en la guerra que llegan mezclados, porque en su momento las exhumaciones que hizo Franco, los franquistas mejor dicho, no supieron identificar unos de otros cuando estamos hablando de zonas de combates de Aragón o alrededores de Madrid, por ejemplo. Y entonces esas criptas de las que me ha hablado usted, donde están estas cajas, ustedes han conseguido entrar allí, han empezado a abrir, y le preguntaba antes por el estado de los cuerpos, que entiendo que es la mayor dificultad para identificar a...
Nosotros víctimas. rompemos un trozo de pared, como si fuera un pequeño tabique, y entramos a un hueco relleno de cajas hasta los topes. Es como entrar a una zapatería y ver las cajas de zapatos hasta los techos, que están algunas colapsadas, y ahí hay zonas donde hay goteo de agua, la montaña, y esas zonas, en esas plantas, están arruinadas, con los restos completamente mezclados. O las cajas en donde no se puede leer la rotulación, porque cada caja, cuando llegó aquí, tenía el nombre del pueblo de donde venía. Y a veces, en ocasiones, también con tiza, marcaron un número de entrada. Es decir, hubo una burocracia muy completa en esta tarea. De tal manera que entonces hay zonas y lugares donde no hay nada que hacer desde el punto de vista forense, y otras partes donde sí, y hemos identificado, y genéticamente ha funcionado, y ahí estamos haciendo la entrega digna de los restos. Es decir, frente al diseño del principio, cuando se crea la Secretaría de Estado, se hace el plan cuatrienal y se decide hacer un plan específico para el Valle, que dijimos, esto va a ser entre lo muy difícil y lo imposible. Pero la administración, las instituciones tienen la obligación de buscar. Yeah. Y otra cosa es encontrar. No es lo mismo buscar que encontrar. Y los técnicos forenses podremos identificar o no. Es un problema de forenses. Yeah. Pero las instituciones tienen la obligación de atender a esas familias. Paco, pero en la práctica, pongamos una familia de Álava que le dice, sé que mi familiar ahí, o sospecho que mi familiar está en Cuelgamuros, me lo quiero llevar para darle una sepultura digna. ¿Cómo es el proceso? Ustedes empiezan a buscar por las cajas. ¿Cómo es el proceso? Bueno, esas familias se dirigen a Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional mira a ver si es cierto, o puede ser posible, o muy probable, que los restos se hayan traído aquí. Si es que sí, les dicen que tienen derecho y nos notifican a nosotros, Secretaría de Estado y equipo forense. En el equipo forense somos más de 20 personas. Como digo, algunos son historiadores. Y hacemos o buscamos la documentación, la biografía de esa víctima, por ejemplo, y las circunstancias por las cuales hay un envío desde Álava en la que el camión salió de Irún, atravesó Guipúzcoa, recogió restos en Álava, paró en Miranda de Ebro, hizo el recorrido hasta llegar a Madrid. Eso lo documentamos. ¿Qué hacemos a continuación? Intentar aclarar en qué parte del conjunto del edificio están los restos. Porque como hubo una entrada, pues las primeras en esta planta, las siguientes, 1000 y pico cajas más adelante están en otros lugares, y tenemos una estimación en dónde estarían aproximadamente esas cajas. Abrimos el hueco, entramos dentro y escaneamos la sala. Antes de tocar nada, lo fotografiamos todo y lo escaneamos. Y entonces empezamos a decir, bueno, a ver, las primeras cajas, ¿tienen rotulación? Estas cajas, ¿llegaron antes? ¿Llegaron después? ¿Estarán más atrás? ¿Estarán más a un lado? Y es bastante complicado. De hecho, es muy difícil obtener ADN de unas muestras antiguas, pero todavía es más difícil localizar esas cajas y leer Calatayud. Esta es una de las solicitudes. Aquí pone Calatayud. Incluso con luces forenses de tipo de policía hemos llegado a leer rotulaciones que el ojo desnudo no ve. Es decir, estamos en eso y no encontramos todo, pero hemos encontrado ya bastantes cajas. ¿Cuál es el resto mínimo que necesitan ustedes para sacar de ahí ADN y compararlo con los de las familias? Puede ser un fragmento pequeño. La mejor parte puede ser una parte del cráneo, la zona del oído, porque es un hueso como más denso. Pero también hemos tomado muestras de los fémures, de las piernas. Y a veces a los laboratorios que quieren obtener ADN y no hay ADN suficiente o de calidad y nos piden más muestras. Oye, me dieron más muestras. Bueno, vamos a ver si hay dientes. Como hay cajas que están todo mezclado, pues entonces no es tan fácil, y los cráneos rotos por los disparos, no es tan fácil reconstruir, aunque hemos reconstruido cráneos con trozos de una caja y de otra caja. Esa es una tarea de antropólogos, ¿no? Y es casi más fácil tomar las muestras, de las piernas, de los fémures. ¿Por qué? Porque establecemos el número mínimo de individuos con respecto al hueso mejor representado. En algunos, la clavícula, pues entonces hay que ir a la clavícula. El número mínimo nos daría todas de las que hay que tomar muestras. Y a veces ese número mínimo de individuos se ve mejor por los fémures, que nos ofrecen menos dificultades. Pero que hay fragmentos de costillas o huesos, falanges de manos, etcétera, que están ahí en la caja, que pertenecen al total de los individuos, pero no se pueden individualizar. Paco, sin ánimo en absoluto de caer en el morbo y con una curiosidad honesta, ¿cómo garantizan ustedes que le entregan a una familia lo que solo es de ese familiar y no lo de presos que estaban en esa misma caja? Porque me ha dicho que hay hasta 15 cuerpos en una caja. Sí, bueno, cuando sacamos los restos, calculamos el número mínimo de individuo y tratamos de emparejar. Este fémur derecho empareja con este fémur izquierdo. A este fémur izquierdo le corresponde esta tibia.
Y ahora me dices, ¿y podemos ponerle a las costillas que le tocan? No, no podemos. De tal manera que lo que estamos entregando con seguridad es el hueso del que se ha obtenido la muestra para ADN. Y hasta el momento, ha habido algunos casos que eran individuales, y entonces el esqueleto está completo, ¿no? Claro. Pero ha habido ocasiones en las que hemos dicho, mira, esta caja, esta y esta representan realmente a una persona con nombre y estos apellidos. Y ahora vienen las otras cajas en donde hay una mezcla. Esto pasa aquí, ha pasado en Chile y sigue pasando en Bosnia. Es decir, ese problema es universal. No se puede hacer el ADN a todos los trozos de hueso que están ahí. Pero sí garantizas que es verdad lo que te dicen los historiadores, lo que pensaban las familias. Efectivamente, esa persona está representada por ese hueso, pero la clave no está en entregar el hueso. La clave está en el informe pericial. Lo más importante es el informe. ¿Por qué? Porque el informe, por primera vez, ven los familiares el nombre y los 2 apellidos del abuelo. Con 100 páginas de redacción hecha con criterios siglo XXI y la mano de una serie de profesionales donde dicen lo que ya sabían, pero puesto por escrito. Entonces, la clave es que las instituciones reconocen que eso ocurrió. Es la primera vez en 80 años. ¿Cómo se gestionan las expectativas de las familias? Que no siempre se pueden colmar. Claro, efectivamente, ese es un problema. Nosotros somos gente de laboratorio, nos ponemos una bata, todo es aséptico, el ADN, la magia del ADN y demás. Pero esta dimensión humana nos atrapa también. Por eso en los equipos tenemos a psicólogos. Y cuando vamos a hacer la entrega digna de los restos, nos acompañan los psicólogos que hablan con los familiares, que se ponen a su disposición. Seguramente, no creando falsas expectativas, no vamos a satisfacer todo lo que estamos haciendo. Pero hay una frase desde hace muchos años, dicha por los familiares. Cada vez que identificamos a uno, dicen, todos son mi padre. Este representa también a los demás, a los que nunca encontraremos. Será por esa la razón, por lo que han pasado ya en estos 2 años, 250 personas, familiares, de los que estaban haciendo las solicitudes, que han visto de cerca, que han llorado frente a las cajas, el desorden y el horror que representan, ¿no? Y que se han fijado en que la tarea es muy difícil y que estamos haciendo lo posible. Yo, claro, como estoy en la Secretaría de Estado y soy asesor, tendría que decir que el compromiso no es identificarlos, ¿de acuerdo? Pero es poner los medios humanos y los medios materiales que tenemos en este país para intentar localizarlos. Y si se les localiza e identifica, se entregan. Pero la entrega es una caja emocional y simbólica, la caja que queda en las manos de un hijo. Hace unos 15 días entramos en la caja. Estaba el hijo, no el bisnieto, el hijo ahí delante, y a continuación el informe. Y el informe se hacen copias para los primos, para los sobrinos, para los otros primos que viven más lejos. Eso yo creo que hay que explicarlo porque es el reconocimiento institucional que aquí faltaba. Me ha hablado del momento en el que las familias se enfrentan al horror de las cajas. Y usted, que lleva toda la vida enfrentándose a ese horror, identificando a fallecidos, ¿a usted le sigue estremeciendo? Bueno, te conmueve. Tú tienes que ser en la vida objetivo e imparcial. Cualquiera, tú también, como periodista, objetivo e imparcial. Ahora, ¿podemos ser neutrales? Esta es una duda que tengo yo. Yo creo que si se vulneran derechos humanos, yo no debería ser neutral. Pero ¿qué es lo que pasa para que lo entienda todo el mundo? Los familiares lloran de alegría. Llorar de alegría es lo que pasa con los familiares cuando están ahí tan cercanos o cuando nos saludan a nosotros o nos felicitan. Nosotros no tenemos aquí ningún mérito, pero es que les comprendemos. Llorar de alegría. Y muchas veces decir lo siguiente, qué pena que esto no se haya podido hacer hace 10 años porque mi hermano mayor ha fallecido. Y ha perdido la oportunidad de ver este momento que para nuestra familia es un momento estelar. ¿Cómo es trabajar aquí en Cuelgamuros? Bueno, pues estamos entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde porque tenemos que hacer las jornadas de manera intensiva, venimos de lejos y bueno, pues no todo el equipo puede estar todo el tiempo porque algunos pues están con otros compromisos, es gente de universidad o forenses, etcétera, y en todo caso nos sentimos comprendidos. Al principio no, al principio no. Cuando venimos al principio no se comprendía y tuvimos algunas curiosidades que nos aplicaron, desde alguna pintada y cosas parecidas, pero no da igual. Eso creo que lo hemos podido superar mediante la seriedad y la formalidad.
Por cierto, además, que alguien nos acusó que estábamos alterando la paz de los muertos. No, nosotros tratamos con el mismo respeto, si somos profesionales de esto, con el mismo respeto a todos los restos que están ahí delante. ¿Cómo es la relación con los benedictinos? Ahora, buena. ¿Y antes? Antes no. Cuando cambiaron al prior del Valle, hace unos meses, vino a hablar con nosotros. Nos esperó cuando estábamos saliendo y quiso hablar con nosotros. Y nos dijo una cosa que yo lo puedo hacer público. Nos dijo, nosotros comprendemos lo que están haciendo ustedes y además nos parece normal que se atienda a esas familias. No solamente no vamos a ser beligerantes contra este proceso, sino que nosotros estamos aquí para mantener el culto, que es nuestra misión, no otras, a pesar de que haya gente que esté pinchando por detrás. Pues creo que se me entiende. Pero les saboteaban, ¿no? ¿Qué pasa? Hubo algún sabotaje, como por ejemplo pues, en algunas cerraduras ponernos pegamento. Alguien nos cortó un mazo de cables más grueso que los que yo veo aquí distribuidos en esta sala, que no sé cómo no se electrocutó al intentarlo. Sí, esas cosas pasaron al principio. ¿Cuándo va a terminar su trabajo aquí? No lo podemos calcular. Es una pena porque los familiares a veces nos dicen, vamos muy lentos. Sí, vamos lentos porque estamos encontrando los restos. Hubiéramos ido muy rápido si al entrar en la sala, tras el escaneado y la visualización, hubiéramos dicho, no hay nada que hacer, como también otros profesionales pensaron, no hay nada que hacer. Como estamos encontrando los restos, pues resulta que hay que analizarlos. Y si hay que analizarlos, hay que depender del laboratorio de genética. Y el laboratorio de genética tiene sus tiempos. Cada vez, como digo, oye, enviadme más muestras, que vamos a repetir el análisis, vamos a repetir la extracción. Y eso está dilatando la tarea. ¿Cuándo acabaremos? No sé. No me hago idea, hemos cogido ritmo, porque hay que recordar que todo el año 2024 estuvimos prácticamente parados en esta tarea. ¿Por qué? Por los recursos judiciales, que se ganaron todos en favor de la iniciativa. Y mira que hubo empeño, por parte de algunos. Muchísimo empeño, que la obra que estábamos haciendo iba a modificar la estructura del edificio. ¿Qué va? Si esto es como si nosotros en nuestro cuarto de baño cambiáramos el espejo del cuarto de baño. Es el equivalente a semejante edificio. Nosotros no cambiamos la estructura ni se va a hundir el edificio porque hayamos abierto un hueco para entrar y ver. Es verdad que los cuerpos que están más abajo están mucho más perjudicados por las filtraciones de agua. Sí, eso suele ocurrir pues también en una bodega. Si nos imaginamos cuando dejamos unos libros en el suelo, algunos de ellos absorben la humedad que está en el suelo, en la planta, ¿no? Y está mucho más degradado. De tal manera que es como una pasta entre madera y hueso mezcladas unas cajas con otras. Pero las cajas que están un poco más elevadas, que han superado la filtración del agua, también se tienden a secar un poco mejor y por lo tanto, y eso lo tenemos ya verificado, están mejor conservadas. Es muy distinto el trabajo aquí, digamos, en un interior que en una fosa común. Bueno, es distinto. Fosas comunes las hay como esa de hace menos de un mes, donde en Zarza-la-Mayor, en Extremadura, encontramos los restos a 40 metros de profundidad en una mina. En una mina, aquello estaba hecho a conciencia para totalmente. Que no se encontraran. Echaron los 4 cuerpos y echaron 300 toneladas de roca encima. Que cuando se estaba haciendo la tarea yo mismo pensaba, será una leyenda, aquí no van a estar. Pero los familiares decían que sí, que están en este lugar. Y era verdad lo que decían los familiares. Hasta que de pronto aparecen los restos. Ahora veremos si tienen ADN preservado, teniendo en cuenta el aplastamiento, las rocas y el agua, etcétera, ¿no? Es distinto. Cada fosa es diferente. Hay fosas que son sencillas. Hace nada también en los montes de Vizcaya encontramos 2 cuerpos que están someramente enterrados, mal enterrados, en una tarea que en 24 horas casi la finalizas. Otras, sin embargo, lo difícil es localizar la fosa. De hecho, de las fosas que se están buscando en ese plan cuatrienal que en la Secretaría de Estado, casi la mitad de ellas no se encuentran. Está por aquí, está por allá, no aparece. Y es el momento más desesperante para nosotros. Para mí, en lo personal, es angustioso no encontrar la fosa. Una vez que aparecen los restos, yo ya sé lo que hay que hacer. Sé cómo va a funcionar el resto. El equipo tiene el adiestramiento suficiente como para saber cada uno lo que le toca. El que pone en marcha el dron y hace las fotografías, o el que está tomando unas medidas como arqueólogo. Pero lo peor suele ser esos momentos de incertidumbre primeros. Las familias, las sociedades son la principal fuente de información a la hora de seguir encontrando cuerpos. Sí, en los pueblos... Esas generaciones que vivieron aquello se están muriendo. Claro, y esa fuente de información dentro de unos años ya no existe. Efectivamente. En los pueblos hay gente mayor que antes no lo hubiera dicho jamás,
pero ha encontrado las condiciones, precisamente por el movimiento de la memoria histórica, la comprensión, la ley de memoria democrática, etcétera, han perdido ese miedo. Si para algo ha servido el movimiento de las asociaciones memorialistas, ha sido para hacernos ver a todos que precisamente esa era una cuestión que estaba pendiente. Yo me incluyo, ¿eh? Yo ignoraba que había muertos en las cunetas. Yo ignoraba que los asesinados estaban enterrados en lugares clandestinos. Yo no lo sabía. Yo pensaba que la gente que murió en aquel tiempo estaría en los cementerios. Nos han demostrado que eso no era así y por lo tanto ha servido para quitar el miedo a muchas personas mayores que han dicho, estáis mirando mal, es al otro lado del árbol, por favor. O como una exhumación que yo recuerdo en Burgos, donde una señora muy mayor, temblando, se acercó a la fosa y le dijeron, doña María, diga usted lo que sabe. Diga usted lo que sabe, porque todos en el pueblo saben que ella era protagonista de aquel tiempo. Y efectivamente, lo dijo todo. Lo dijo incluso quienes asesinaron a aquellos vecinos. ¿Qué ha aprendido de la condición humana a través de su trabajo? Bueno, no sé. Yo creo que yo pensaría que la gente joven que nos acompaña, porque hay mucha gente joven que estudia arquitectura, arqueología, medicina, en todas las materias, que quiere colaborar con esto. Por lo tanto, creo que nos van a reemplazar, en primer lugar, a todos nosotros. Y a propósito de cómo nos comportamos, pues bueno, que no somos siempre buenos por naturaleza. Hacemos muchas acciones buenas, los seres humanos, queremos a los enfermos, cuidamos a los ancianos, lo que queráis, pero en muchas ocasiones somos unos canallas. Pero esto también lo sabíamos antes de tocar ninguna fosa, por lo que es la criminalidad en la tarea ordinaria para un forense. ¿Volverá aquí a Cuelgamuros cuando acabe su trabajo? ¿O aquí ya no se le habrá perdido nada? No, sí volveré. Sí volveré porque esto, en lo personal, es un proyecto que te atrapa, como otros muchos, cualquiera en su materia, ¿no? Pero el reto es extraordinario. Hay forenses del otro lado del mundo que nos están mirando para ver qué está pasando aquí. Y yo creo que un día haremos un congreso de ciencia forense en la infraestructura que tiene el Valle. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? No para hablar de ADN mitocondrial, sino para hablar de derechos humanos. Paco Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Cuelgamuros. A vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.